de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por esta oportunidad, Señor amado, que usted nos ha concedido. El poder estar, Padre Santo, en este lugar, dándole honras y glorias. Gracias por la vida y este tiempo, Señor, de venir y reunirnos como pueblo, Padre, para alabar su nombre, para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Pedimos que en esta hora, Padre, usted nos hable a través de su palabra. Señor, prepara nuestro corazón, Padre. Ilumina nuestra mente, Señor, para que lo que vamos a escuchar, Padre, haga efecto, Señor. Ese efecto positivo que usted quiere que haga en nuestras vidas esta palabra. Ayúdenos a abrir nuestro corazón, Padre, y darle cabida a esta palabra santa y bendita que nos puede ayudar a ser mejores, Padre, a seguir adelante, a recobrar fuerza, Señor amado. Oh bendito Dios, por favor, obra. Espíritu Santo, muévase, Padre, en la vida del pueblo, muévase en mi vida y haga esa obra que yo, mi pueblo, Dios bendito, santo, necesita, Padre Santo. Este pueblo, el que usted, Padre, ha puesto, Señor, en este lugar para que pueda guiarle, Señor, a través de su ayuda. Este pueblo, Padre, por el cual estamos intercediendo siempre, Dios bendito. Sea usted, Padre, ayudándonos en todo momento, Padre Santo. Gracias, gracias le doy, gracias le doy. Glorifíquese, Señor amado. Glorifíquese, 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 Padre, en cada uno de nosotros. Somos su pueblo, Padre. Aquí estamos necesitados, Padre Santo, de esa ayuda, de esa gracia suya. Hágalo a través de su palabra, Padre. Lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Jesús. Dijimos que el tema es el que está ahí en pantalla. Pactos de Dios con Noé y sus hijos. De hecho son 7 los que encontramos después del diluvio, antes de que Dios diera el decálogo, o los 10 mandamientos como se conoce, aunque mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel son 613 mandamientos que Dios establece al pueblo que tienen que seguir y obedecerlo. Pero con Noé, Dios trata, con Noé y su familia, Dios trata de una manera también en el cual Dios establece reglas, normas, estatutos, mandamientos, pactos, como usted le llame, para que ellos y su descendencia pudieran también obedecer y someterse al mandato de Dios, a lo que Dios prescribió o Dios les mandó. Amén, hermanos. Así que vamos a ver 2 puntos importantes que tenemos. Vamos a ver si tenemos la otra imagen para poder verlo. Acá está, segundo pacto. Y el segundo pacto en el hebreo se le llama Demín. Y esto significa justicia de Dios y el no matarás, que luego encontramos en el decálogo que se le fue dado, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Justicia de Dios y no matarás o no derramarás sangre inocente, como lo hemos encontrado en la lectura que hemos leído. No sé si lo notó. Amén, hermanos. Vamos a dejar esta imagen ahí y vamos a venir a la Biblia nuevamente en el Génesis capítulo 9, verso 5 y verso 6. Lo leemos nuevamente. Dice la palabra: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Es lo que dice Dios, la sangre de vuestras vidas. De hecho, la palabra sangre pareciera, ¿verdad?, en un término singular, que solo está hablando de la sangre de esa persona que muere. Pero en el hebreo, cuando usted o se traduce del hebreo original, encontramos la palabra, no la palabra dam con M, D-A-M, que es sangre, sino damín, que esto es sangres, porque no solo ha matado esa persona, sino que mató a los hijos de esa persona. ¿Sí me explico? Entonces Dios dice: yo voy a demandar la sangre de esa persona y la descendencia de esa persona. Voy a demandar esa sangre. Cuando alguien le quita la vida a alguien,
no solamente le está quitando la vida a esa persona, sino que le está quitando la vida a los hijos de esa persona y a los nietos de esa persona, bisnietos de esa persona y bueno, toda la descendencia de esa persona. Amén. El matar a alguien, bueno, aunque de ya la palabra es fuerte y que no se debe de hacer porque la Biblia lo prohíbe, Dios no solamente va a demandar la sangre, vuelvo a repetir, de una sola persona, sino de la familia que esta persona hubiera tenido si no le quitan la vida. Entonces, vemos el primer punto, ¿verdad?, de la palabra también, que es justicia de Dios. Y Dios manda a que tanto Noé como sus hijos y los hijos de sus hijos, o toda la descendencia que somos nosotros, establezcan leyes de justicia en los tribunales, porque a eso se refiere la palabra, la justicia de Dios. Dios dice que va a demandar, ¿verdad que sí, hermanos?, la sangre de esa persona. De hecho, la palabra de Dios nos enseña de que Dios le dice al pueblo de que tienen que establecer, cuando Dios da los mandamientos al pueblo de Israel, ordena de que se establezcan jueces, personas que juzguen las acciones que el pueblo o cualquier situación, hermanos, de delincuencia que el pueblo se efectúe, tiene que ser llevado a juicio. Y de acuerdo a lo que la persona haya hecho, así se le hará a la persona. De hecho, encontramos en la Biblia aquello que se conoce como la ley del talión, ¿verdad? Que en sí es la ley que se encuentra, ¿verdad?, como la ley de Moisés, que claro, que antes de que esto se escribiera como la ley de Moisés, ya esto también se mencionaba en algunos pueblos, pero se le conoce como la ley de Moisés o la ley del talión, como le llaman, ¿verdad?, afuera. Pero la ley de Moisés nos enseña que si una persona le daña el ojo a otra persona, a esa persona que dañó el ojo de esta persona, se le tiene que dañar a él también el de él. Ojo por ojo y diente por diente. Cualquiera que sea el daño que esta persona cause a otra, también a él o a ella se le debe de hacer lo mismo. Esto es lo que Dios establece en su ley o en sus leyes para el pueblo de Israel. De hecho, Dios está hablando lo mismo con Noé y con su descendencia, que se debe de actuar justamente, y si alguien merece ser castigado por algo que ha hecho, tiene que ser castigado por algo que ha hecho. La Biblia nos enseña que una de las cosas por las cuales Dios toma la decisión de raer toda vida de la tierra fue porque el designio del pensamiento del corazón del hombre, como lo estuvimos viendo en el mensaje pasado, era continuamente solo hacer el mal, solo hacer el mal. Y de hecho la palabra nos enseña que ese mal es con violencia, de hacer sufrir a la otra persona. Y la intención de ellos en hacer el mal y hacer el mal a alguien era para que esa persona sufriera. Entonces Dios establece, y de hecho las naciones se vienen formando, y sus reglas y leyes que todavía podemos ver en algunos países están basadas de acuerdo a las Escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios. Ahí basaron sus fundamentos legales, incluso normas y estilo de vida de las naciones, o algunas de ellas, que ahora están apartando y están poniendo las que le vienen a la mente al hombre, pero el designio del hombre es solamente hacer daño, hacer el mal. Entonces Dios establece sus leyes, y estas leyes tendrían que haberse cumplido y obedecido con la descendencia de los hijos de Noé, que somos todos nosotros, los seres humanos. Se tenía que obedecer esos pactos, esas leyes que Dios le dejó a Noé, a sus hijos y a la descendencia de él. Notemos nuevamente lo que la Biblia dice en el verso 5. Dice la palabra: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Demandaré la sangre de vuestras vidas. Y luego dice: y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Si usted nota, dice que va a demandar tanto de los animales como del hombre. De la mano del hermano demandaré la sangre. Ahora, ¿por qué dice hermano? Porque todos somos hermanos. Hemos nacido en diferentes países, pero todos venimos de un mismo padre, de una misma línea. Y bueno, casi siempre nosotros decimos venimos de Adán. Claro, fue el primer hombre
que Dios creó. Pero luego que Dios rae de la tierra todo ser vivo y solamente queda Noé con su familia, ahora nosotros somos llamados los hijos o descendientes de Noé y de los hijos de Noé. De hecho, las razas que hay vienen, hermanos, derivadas de la familia de Adán. Amén. Cuando usted busca las genealogías y usted encuentra los nombres que luego fueron lugares, ¿verdad?, geográficos, países incluso, usted va a encontrar también de que a esos lugares que bíblicamente tienen un nombre y ahora tienen otro, que son naciones con nombres diferentes, y vemos de dónde viene esa línea, de qué varón de los hijos de Noé viene esa nación o ese continente incluso, que está siendo ocupado por esa raza. Hay una descendencia y todo viene de los hijos de Noé. Entonces Dios dice que Él va a demandar la sangre. Cuando alguien le quita la vida a otro, está matando a su hermano. Amén. Está matando a su hermano, no importa, o sea, que sean del mismo país o no sean del mismo país, ya sea que no hayan nacido de la misma mujer, son o somos hermanos. Y Dios dice que va a demandar la sangre de esa persona que fue asesinada. Amén, iglesia. Ahora, el verso 6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. Ahora, ¿qué más dice? Es hecho el hombre. Ahora, el verso 7 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Si usted aquí nos indica de dónde usted y yo venimos. Nadie viene del mono. Eso yo creo que lo tenemos claro. No sé si alguno puede dudar de esto, pero nadie de nosotros venimos del mono o por una evolución, ¿verdad? Como se dice, nosotros somos creación de Dios. Y de hecho Dios en algunos de sus atributos o aspectos que la Biblia describe de Él, aspectos personales que da la Biblia de Dios, nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Amén, hermanos. No está hablando de un término físico, que usted y yo nos parezcamos o tengamos el mismo color de ojos que Dios o el mismo estilo de cabello de Dios. No está hablando absolutamente nada de eso, pero somos imagen de Dios, teniendo algunos atributos que Dios tiene. Usted puede pensar, ¿o no, hermano? Sí, Dios piensa también. ¿Toma usted decisiones? Sí, Dios también toma decisiones. Entonces, en estos aspectos nosotros, ¿verdad?, somos a imagen de Dios. Pero bueno, volvemos nuevamente acá. Dice aquí en estos dos versículos que hemos leído, y aquí encontramos lo que estamos enseñando acerca de esa palabra de justicia de Dios, y que no matarás. Lo está hablando de esta manera así la Escritura. Entonces Dios demanda justicia en los tribunales. De hecho, que la justicia tiene que ser justa. Justa. El libro de los Salmos, Dios le habla a los jueces y les dice: vosotros sois dioses. ¿Verdad que sí? Y de ahí se forma una falsa enseñanza, una falsa doctrina que han tomado algunos grupos de cristianos, ¿verdad?, diciendo de que nosotros somos o Jehová Junior o somos dioses por ahí, ¿verdad?, porque Dios nos llama dioses y que Cristo lo repite en el Nuevo Testamento, pero está hablando acerca del juicio que aquellos jueces tienen que aplicar. O sea, tiene que ser justo su juicio como lo es el de Dios. La Biblia nos enseña que debemos de juzgar justamente. Hay alguien que por ahí usted se va a encontrar y dice: no juzgue, porque el único que juzga es Dios. ¿Verdad que sí? Pero luego yo encuentro en la Biblia que la Biblia me dice que yo lo tengo que juzgar. Juzgarlo todo. Escudriñarlo, porque escudriñar es juzgar. Cuando también la Escritura habla acerca de escudriñar la profecía, de hecho, el libro la carta a Corintios dice, ¿verdad?, que cuando están profetizando,
y luego se está haciendo esto, ¿no? Del profetizar, dice, y los demás juzguen, escudriñen, juzguen a través de las escrituras si eso viene de Dios o no viene de Dios la palabra. El juzgar, ¿verdad que sí? Y luego el apóstol Pablo habla y enseña y dice, y no sabéis que vosotros habéis de juzgar al mundo. Amén, hermanos. E incluso los ángeles, a los ángeles. De juzgar, habla acerca de un juicio y el juicio tiene que ser justo. Amén. Entonces, Dios establece leyes de justicia para que el hombre, y, ¿cómo se dice? Aplique justicia. Y se tiene que hacer de la manera correcta. Por eso tenemos jueces, tenemos tribunales, tenemos autoridades, tenemos leyes. Y reglas también que hay que seguir. Que si alguien viola alguna de estas reglas, entonces va a ser procesado por los tribunales. Y el juez tiene que ser justo. Esto es lo que Dios demanda de un juez. Y si alguien no lo hace con justicia, Dios va a demandar de esa persona el no haberlo hecho con justicia. Amén, iglesia. Entonces, desde que antes que las naciones se formaran, Dios ya está estableciendo las reglas, la manera, el estilo de vida que las personas tienen que vivir. Si salen o si se salen de estas reglas, entonces ustedes van a ser procesados. Lo que Dios está diciendo. De mí, justicia de Dios que se traspasa o es enviada a los hombres para que los hombres actúen con esa justicia que Dios les ha dado para que lo hagan. De hecho, la palabra de Dios habla de una mujer, y voy a mencionar este pasaje bíblico porque habla de una mujer. Débora dice que se sentaba en su lugar y todo el pueblo venía a ella para ser juzgado. Traían, ¿verdad?, cualquier situación delante de ella y ella juzgaba al pueblo completo de Israel. ¿Dice así la Biblia? Sí. Era una jueza, ¿verdad que sí, hermanos? Y juzgaba, o sea, porque esto Dios lo había establecido. ¿Sí o no? Dios, hermanos, después de los caudillos o los líderes, ¿verdad?, que Dios levantó para, sacar al pueblo, que fue a Moisés, y introducir al pueblo a la tierra prometida, que fue a Josué. Después de la muerte de Josué, nosotros encontramos a los jueces. Dios estableció jueces. ¿Para qué? Para que juzgaran al pueblo. Vuelvo a repetir, cuando estaba Moisés, pues el pueblo venía a Moisés y pasaba Moisés todo el día con la gente porque el pueblo era mucho. Luego se establecen líderes que van a ayudar con los problemas pequeños dentro del pueblo, pero los más serios, los más fuertes tenían que ser llevados al anciano para que él, a través de la guianza de Dios, hiciera justicia en cualquier situación que presentaran. ¿Verdad que sí? Pero después de ello, de la muerte de Josué, Dios levanta jueces para que los jueces guíen al pueblo en justicia. Y de esto es lo que estamos hablando. Lo que Dios le establece y le ordena a Noé y a sus hijos, a la descendencia de ellos. Tienen que hacerlo justamente. Amén. El pueblo no quiere jueces, ahora quiere reyes. Entonces Dios pone rey, pero también la gente tenía que traer los problemas al rey. Amén. ¿Se acuerda aquel momento cuando dos mujeres llevan un niño peleándose por el niño? Se lo llevan a Salomón, ¿verdad? Para que él juzgara entre ellas porque el problema era serio. Amén, hermanos. O aquella viuda que dice que siempre, ¿verdad?, en cierta manera, todos los días estaba insistiendo para que se le hiciera justicia. Ahora, si esto lo hace el hombre, dice Dios, que el hombre en sí, por naturaleza, es injusto, ¿cuánto más no puede ser Dios? Amén. De tal manera que la Escritura nos dice que si hay problemas, amén, entre hermanos, estos problemas tienen que ser arreglados. ¿Verdad que sí, hermano? Tienen que ser tratados. Y si alguien o si se trata estos problemas y las personas no quieren solucionar el problema, bueno, estas personas tienen que ser tomadas como gentil y
y publicanos. Es lo que dice la Biblia, hablando de problemas internos de una iglesia. Tómese como gentil o publicano, o sea, como pecadores, como no cristianos, como no convertidos. De tal manera que si alguien dice, no es que el hermano, no es hermano, ni a primo llega. Porque se ha tratado de arreglar el problema y la persona no quiere arreglar el problema, quiere seguir en pleitos. Amén, hermano. Gentil y publicano son pecadores. De eso está hablando la Biblia. Los pecadores o los gorilas, los gente de pecado, gente mala. Entonces, tómese como gentil y publicano. Esto lo establece también el apóstol Pablo con la iglesia. Y creo que fue la iglesia en Corinto que habla el apóstol Pablo acerca de esto. ¿Por qué? Incluso el apóstol Pablo enseña cómo es posible que ustedes, teniendo personas espirituales dentro de la iglesia, ustedes van a ir a los tribunales con los paganos. ¿Dice así o no la Biblia? ¿Cómo ustedes, que son los que deben de estar juzgando las acciones de los de afuera, los de afuera están juzgando las acciones de ustedes? ¿Cómo es posible que van a estar empleitados o peleando ustedes entre hermanos? Y qué vergüenza no llegar ante un juez, llegar ante las personas de afuera y decirle, miren, nosotros somos cristianos y servimos a un Dios de amor, pero estamos peleándonos. Y queremos que nos arregle esta situación. Llegar hasta los tribunales de estas situaciones. El apóstol Pablo dice que esto no debería de ser así. ¿Acaso no tienen gente en la iglesia espiritual? ¿Acaso no hay un líder o líderes dentro de la iglesia para tratar este problema? Claro que sí hay. Claro que sí hay. El problema es cuando las personas no quieren ser tratadas. Ese es un problema. Amén. Y que todos crean que tienen la razón y no examinan la situación. Dios nos enseña a ser personas maduras. ¿Verdad que sí? Maduras. Claro, la escritura dice, mira, el que te dé una mejilla, ponle la otra, te suene. Ponle la otra. Dice la escritura así o no. Bueno, evita el pleito, porque de eso está hablando. Evita el pleito. No es que te va a pegar y dice, mira, aquí no me dio. Es bueno que dé, porque la Biblia dice que hay que poner la otra mejilla. No, pues no le sigas la corriente. No le sigas. Yo les platicaba el otro día a unos hermanos que, bueno, se contaba, ¿no? ¿Verdad? De que había una señora que le gustaba pelear y insultar a su vecina. Peleando todo el tiempo, pero a la otra no estaba acostumbrada a pelear, no hallaba qué decirle, porque ni siquiera le gustaba decirme las palabras, pero a la otra sí. Entonces el consejo de otra vecina es diles barbaridades, cosas negras. Cuando te insulte, dile barbaridades, cosas negras, pero la otra le quería decir, insúltala tú también. De tal manera que cuando comenzó a insultarle la vecina, la otra le dijo barbaridades, cosas negras. Y cuando comenzó a decirle barbaridades, cosas negras, la otra se quedó callada. Dijo, este insulto yo no lo sabía, pero a lo mejor me está ofendiendo bastante. Y ya no siguió peleando porque le dijo barbaridades, cosas negras. Y esto digo, pero el consejo no es de que contéstale tú también. ¿Sí me explico, hermano? Aparte de ello, la palabra de Dios dice que tenemos un Dios justo. Un Dios justo. ¿Sí o no? Y luego también la escritura nos dice, y Él peleará por vosotros. ¿Lo dice la escritura así? ¿Sí o no? Sí, lo dice. Él peleará por vosotros. De hecho, la Biblia dice, y si alguien levanta o fabrica armas, forja armas contra ti, no va a prosperar, no va a prevalecer. Porque Dios conoce el arma y conoce al que está haciendo el arma. Y Dios es más poderoso que los dos. Amén, hermanos. Así es que Dios pelea por nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Alabamos su nombre. Entonces, Demín habla acerca de esto, de la justicia de Dios y la conducta que el hombre debe de tener. No es bueno que como cristianos andemos peleando. No es bueno. No es bueno.
que Dios tiene autoridades dentro de la iglesia o personas que Dios ha delegado autoridad para arreglar estos asuntos. Y si la persona, vuelvo a repetir, no quiere someterse o, ¿verdad?, o cualquiera, ya sea que tenga la culpa o no que tenga la culpa, ¿verdad?, en cualquiera de los dos bandos se tiene que llegar a un arreglo si son cristianos. De hecho, Dios aconseja a dos hermanas también de una iglesia a que hagan las paces y dejen de estar peleando. Y que se recuerden de cómo trabajaron con él o juntamente con él en el ministerio. Y ahora, ¿qué les pasa a estas señoras que están peleando entre ellas? Y Dios les manda a decir en la carta que traten la manera de arreglar esa situación. Porque si Cristo llega o viene en ese momento, no se van con él. Amén, hermanos. Mire, la Biblia a nosotros no nos dice que no vamos a tener enemigos. La Biblia nos dice que vamos a tener enemigos. Pero la Biblia dice que tú no seas enemigo. Amén, hermanos. Que tú no seas enemigo. Yo estoy hablando con, ¿verdad?, la misma persona. Claro que somos enemigos de nuestro enemigo, el diablo. Y que peleamos en contra de él. ¿Verdad que sí? Batallamos y nos mantenemos firmes, como dice la Escritura. Resistimos. ¿Verdad que sí? Pero en el trato entre hermanos, la Biblia nos llama a tener coinonía entre nosotros, a vivir en hermandad, ser cristianos de verdad y amarnos unos a los otros. Porque si este mandamiento tampoco se cumple, tampoco somos cristianos. No somos cristianos. Allá en mi tierra dijéramos, no somos nada. Amén. Yo dijera, somos nada. Porque no somos cristianos. Amén, iglesia. Entonces, de esto Dios nos está hablando. Y vea a dónde venimos a encontrar esto. En el Génesis. En el Génesis. Y claro, lo mismo Dios estableció para Adán cuando Dios lo creó. Creó a su mujer y luego establece, obedece. Dice, y Dios mandó. Jehová mandó, ordenó. Esto implica mucho, hermano. Tienes que obedecer, porque el grande aquí soy yo. Tienes que obedecer, porque el Dios aquí soy yo. Entonces, lo mismo, pasando este problemón del que Dios había librado a Noé y a su familia, cuando él sale y levanta, ¿verdad?, del altar, como lo estuvimos viendo en el mensaje pasado, y adora a Dios, Dios viene y habla con él. Porque en el capítulo 8 adora a Dios ofreciendo sacrificio, en el capítulo 9 Dios le habla. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios siempre ha establecido el estilo, la manera de vida y conducta de todo cristiano. No podemos andar empleitados, hermanos. No podemos ser enemigos de nuestros mismos hermanos, ni de nadie, hermanos. Pero sí, hermanos, dentro de las congregaciones vamos a encontrar personas que no se hablan entre sí. No se hablan, no se llevan bien, es que no me cae bien. Esa es la manera de expresarse de algunos, que no me cae bien. No me cae bien. Es que no lo paso, no lo trago. Tienes un serio problema si la actitud de una persona así aquí es esta. Un serio problema. Porque esto no es indicio de que Cristo viva o more en tu corazón, sino todo lo contrario. Amén, hermanos. De hecho, Dios nos habla de ciertas leyes del amor y que de ese amor no está hablando de un sentimiento, sino está hablando de Él mismo. Amén. Cuando habla acerca del amor, que el amor todo lo puede. Todas estas cosas. Y ese amor del que Dios está hablando es de Él mismo. Y Cristo lo demostró en la cruz del Calvario. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. De tal manera que la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. ¿Y quién es el eterno, hermano? Cristo. El amor nunca deja de ser. Pero luego esto es aplicado a la vida del ser humano. Porque muchas veces estos textos bíblicos se leen nada más cuando alguien se está casando. Y qué bonito, ¿no? Van aquí a tener una unión, un matrimonio. Qué bueno.
Sí, pero ese pasaje bíblico se aplica en todos los tiempos y en todo momento en la vida del cristiano. El amor todo lo puede, como lo que responden ustedes. El amor todo lo puede. Entonces, puedes perdonar a tu hermano. Puedes perdonar a tu enemigo. Amén, hermanos. Y el Señor enseña mucho acerca de esto. De hecho, le dice al pueblo judío, mira, si alguien te pide que le lleves la carga 1 milla, tú llévasela 2 millas. Y oiga, esto el judío lo entendía bien, porque quien le iba a pedir que le llevara la carga era un romano. Era un romano, porque esas eran las reglas que había para el pueblo judío, como un pueblo bajo un imperio que era predominante, que era el imperio romano. Y las reglas eran que si un romano llevaba una carga y se encontraba a cualquier judío que se encontrara en el camino, él tenía toda la autoridad de decirle al judío, me ayudas 1 milla. Pero luego, al caminar 1 milla, el judío tenía todo el derecho de tomar la carga, bajarla y seguir caminando. Porque él había cumplido con su deber de llevarle 1 milla a un enemigo, porque el judío lo veía como un enemigo. ¿Sí o no? Como un enemigo, no se llevaban como un enemigo. Entonces, recuerden en cierta ocasión que ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, le dicen a Cristo. ¿Y saben qué momento se lo dijeron? Cuando eran esclavos de los romanos. En ese momento se lo dijeron. Miren qué momento buscar. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y el imperio romano qué? Así que el romano tenía todo el derecho de decirle, llévamelo 1 milla, pero tanto era el rencor, el odio que le tenía a este romano, ¿verdad? A este incircunciso, a ese pecador, que le costaba hacerlo, pero tenía que hacerlo por obligación. Pero pasando la milla o llegando al final de la milla, podía bajar la carga sin ninguna exigencia del romano a que le siga llevando más la carga. Pero Jesús dice, mira, si te dice tu enemigo que le ayudes con su carga 1 milla, tú llévasela 2. Amén, hermanos. Ahí tiene que haber perdón en la vida de esa persona para que querer llevarle la carga a aquel que es su enemigo 2 millas. No solamente 1, que era la que le imponía el imperio romano, sino 2 millas, 1 más. Demuéstrale que lo ama bastante. Tremendo, ¿no? ¿Seremos así nosotros? No, de hecho, nosotros, hermanos, actuamos de esta manera. El que nos hace bien, le hacemos bien, ¿verdad? Y al que nos hace mal, nos hacemos el loco. O sea, no le hacemos, yo no peleo, yo no ando con nadie ahí discutiendo, sí, pero es que a tu enemigo no lo puedes ver. Porque te has declarado enemigo de tu enemigo también. Cuando la Biblia nos enseña también, ama a tus enemigos. Lo dice así la Escritura. Ay, hermano, pero amar al que te hizo daño. Amar al que te hizo daño, ahí está un poquito más difícil ya. Porque no solamente, bueno, que es tu enemigo, sino que te provocó daño, te hizo daño a ti o a tu familia. Amén. Por eso es que yo admiro cuando escucho testimonios de personas de que le hicieron algún daño a uno de sus familiares y aún así siguen amando a esa persona. Le demostraron que le perdonaron y le demostraron que están dispuestos a ayudarle en cualquier momento que esa persona que le quitó la vida o le hizo daño a algún familiar lo necesite. Tremendo, ¿no? Eso se llama perdón. Y amor también. Porque si no hay amor no puedes perdonar. ¿Y cuántas personas, hermanos, viven con esos recuerdos de personas que ya no están ni siquiera vivos, que les hicieron daño, pero todavía lo siguen odiando? Yo recuerdo un problema muy, para mí un poco serio, que cuando teníamos a alguien que predicaba antes en la iglesia, había una persona que, como ese predicador le recordaba a alguien que en su niñez le había hecho daño, ¿verdad? No le gustaba cuando, ¿verdad?, el hermano predicaba, porque sentía ese recuerdo, llegaba y sentía ese rechazo y ese odio en sí.
contra aquella persona que se parecía a aquel, pero no lo había hecho él. ¿Usted cree que había perdón, había perdonado, había libertad ya en el corazón de esta persona? No, y este problema es serio, hermano, porque los años pasan, pero el problema no se va cuando no se le da el lugar al Señor. Y hay personas que viven así con tremendos, ¿cómo se dice? Odio, recuerdo, ¿verdad? Y odio por lo que le pasó, ya sea en la juventud o en la niñez. Y que no perdonan. Y que cuando le mencionan el nombre de ese fulano, es que no me lo mencionen porque me causa, se me alborota la sangre. Amén. Y es un problema serio, la falta de perdón. Cuando la palabra de Dios nos enseña, vuelvo a decirlo nuevamente, háblense unos a otros. Porque así, de esta manera, conocerá el mundo que sois mis discípulos. Es lo que dice el Señor. Entonces, el trato con la otra persona, esto es importante, ¿no? ¿Cuántas veces la gente ha actuado de esta manera? Mira, no me dio la mano, no se la vuelvo a dar cuando me tienda la mano. Pasa esto, pasa muchas veces dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y en otros casos es que, como hay amargura en la vida de una persona, ¿verdad? Con el simple hecho de que alguien le vea y que no le gustó como lo viera, ya está molesto o molesta a la persona. Amén. Es que me dejó con la mano extendida y esto yo no se lo perdono. Pues es necesario que lo perdones si quieres ir con Cristo. Es que las que le hizo me las va a pagar y se las voy a cobrar y se las voy a cobrar al doble. Pues todavía no eres cristiano. Todavía no has entendido la palabra que tenemos o teníamos aquí en pantalla. Amén. ¿Alabamos? Todavía no hemos entendido lo que Dios mandó a nuestras vidas, porque se lo dice a Noé y también a sus hijos y a los hijos de ellos, que somos nosotros. Nos está diciendo, vamos a poner la imagen todavía. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Mire qué problema es este. De hecho, la Biblia nos enseña que hay muchas maneras de matar. No solamente, ¿verdad?, actuando en contra o físicamente en contra de una persona, en el sentido de que le vas a hacer daño, vas a tomar un arma y le vas a disparar. Con las palabras se puede matar a alguien. Amén. Y yo no digo no solamente con las palabras, porque la palabra misma nos enseña que hay manera en la que el hombre habla, que esas palabras parecen como golpes de espada, como dice la Escritura. Como golpes de espada. ¿Y cómo golpea la espada? Bueno, golpea a matar, a herir. O sea, son como heridas de espadas. De espada. Es lo que la Biblia enseña. Y no solamente palabras, también gestos, hermano. Gestos, miradas. Un día predicamos un tema de las miradas que matan. Amén. Miradas, gestos, que no necesitan palabras para entender que esa persona te está odiando, que no le caes muy bien a esa persona. Amén, hermanos. Gestos. Y cómo duelen, hermano. ¿Verdad que sí? Porque hieren. Hieren. En ese momento de la herida, en ese momento tiene que llegar Cristo. Porque si no te la tratan, si no te curan esa herida, se te va a infectar. Amén, hermanos. Tiene que llegar el Señor, o sea, tienes que acercarte al Señor y decirle lo que ha pasado, aunque Dios lo haya visto. Y decirle cuánto te dolió a ti. Amén. Para que te ayude a perdonar, para que ese rencor o esa amargura no crezca en tu vida. Porque si crece, esa falta de perdón te va a detener al vuelo con Cristo. Amén. Y vuelvo a decir,
hay recuerdos tan fuertes en la vida o experiencias que pasaron, hermanos, en la vida, ¿verdad? Acciones, ya sea, bueno, así haya podido ser con la persona más querida. Hay personas que esa persona más querida ya no es la más querida, sino la más odiada en sus vidas. Por engaños posiblemente, traiciones posiblemente, mentiras que haya. Bueno, muchísimas cosas que pudiéramos mencionar que causan heridas al corazón, daño. Y Dios nos está hablando a través de la palabra que Dios establece su justicia. Y en su justicia también establece el perdón y el amor. Porque hemos leído aquí que todo aquel que le quite la vida a su hermano, también con él van a tratar de la misma manera. Y para que esto no pase, tienes que amar a tu hermano. Tienes que amarlo. Si no, lo vas a estar matando todo el tiempo. Amén. Y es muy difícil, bueno, verlo afuera de hecho ya es difícil, pero verlo adentro de la iglesia en personas reformadas, personas que han sido transformadas, personas que son nuevas criaturas ya, ver estas situaciones todavía, pues dejan mucho que decir en la actitud de las personas que están actuando de esa manera. No podemos andar en esto, no podemos andar peleando, no podemos andar teniendo rencor, odio, ¿verdad? Contra personas. Que esto no se puede, hermano. No se puede. O sea, no se debe de hacer. Pero sí pasa. Sí pasa. Amén. Sí pasa. Entonces, volvamos nuevamente a lo que estábamos mencionando acerca del derramamiento de sangre. Veamos lo que dice Génesis capítulo 4, verso 10. Génesis 4, 10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces aquí volvemos a encontrar la palabra no dam con M al final, sino que damín, que es un término plural. Amén. Damín, que esto habla de sangres, no de sangre. Vamos nuevamente al versículo. El capítulo 4 dijimos, ¿verdad? Y verso 10 dice, ahora pues, ¿es ese? No, ¿verdad? No. El 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La pregunta. La voz de la sangre, aquí es la palabra damín, que habla de sangres. La voz o las voces de las sangres de tu hermano, no solamente la de él, sino la de los hijos de él, están clamando desde la tierra. ¿Y qué claman, hermano? Justicia. ¿Qué claman? Justicia. 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 Porque la palabra temín habla de justicia de Dios y habla de no matar. ¿Verdad que sí? De justicia de Dios y de no matar. De hecho, esas palabras de reclamo de justicia, porque aquí ya no vemos la sangre, aquí vemos el alma de la persona que está demandando a Dios, pidiendo a Dios, rogando a Dios que se haga justicia. Apocalipsis capítulo 6 y verso 10. Vamos a ir ahí, por favor. Seis, 10. Vamos a ver si este es el verso que quiero que leamos. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Qué más dice el texto? Dios no juzga. ¿Hasta cuándo no vas a juzgar? ¿Hasta cuándo no juzgas? ¿Qué dice? Y vengas nuestra
sangre. La palabra sangre, vuelvo a decir, habla de, o en un sentido plural, nuestras sangres. No solamente la mía, sino la de los hijos que iba a procrear. ¿Hasta cuándo? Mire que Dios es estricto en esto. Dios es estricto en esto. Y antes de pasar a leer más textos bíblicos, yo voy a mencionar algo. ¿Y qué del aborto? ¿Y qué del aborto? Porque de hecho, la Biblia le llama a esto derramar sangre de inocentes o inocentes. Amén. Algo que hoy, en estos últimos tiempos, se ha vuelto tan normal cuando antes no era normal. Antes estaba prohibido hacer esto. Claro, habían gente que lo hacía, pero si a esta persona se le descubría que hacía esto, esta persona era pasada por el juicio. Amén, hermano. Tenía que ser llevada a juicio. Ahora no, ahora es legal, ahora es normal, porque quitaron las reglas de Dios para establecer las de ellos, los seres humanos. Y aquí hay un problema, porque si violas el pacto que Dios, o alguien viola el pacto que Dios, o quebranta la ley y el pacto que Dios ha hecho con los seres humanos, Dios tiene que actuar en justicia. Dios tiene que actuar justamente. Ahora para muchas personas el abortar esto es normal, ya es algo legal. Puede una muchacha tomar esta decisión, o una mujer tomar esta decisión, ya sea menor de edad, sin consultar a los padres, donde es aprobado el aborto así, sin consultar a los padres, e ir a una clínica de aborto y poder abortar sin preguntarle a nadie porque es su cuerpo, dice la gente, y las leyes que han establecido. Cuando Dios no dice esto, ahí dentro de ese cuerpo hay otro cuerpo, ahí en esa persona hay otra persona que también tiene derechos igual que esa misma persona. Porque las mujeres que están en esto promoviendo estas actividades, hermano, ellas dicen que tienen derecho de su propio cuerpo por ser mujeres, ¿verdad que sí? ¿Y qué tal si es hembra la que tiene dentro? ¿A poco esa mujer también, o que este ser, ¿verdad? Este bebé, que será una mujer adulta, ¿a poco no tiene derechos también como mujer? Claro. Pero como el propósito del hombre es solamente hacer el mal, Dios va a tener que juzgar y castigar estas acciones. Estas acciones. Amén. Y aquí es donde el cristiano tiene que ser maduro, hermanos, y abrir los ojos. Amén. Y en estos pocos días atrás que han pasado de las famosas elecciones en este país, muchos demostraron que no son maduros espiritualmente y que no saben discernir esta situación, apoyando a alguien que es un criminal en el sentido de que si ordena o aprueba una ley en el que las personas o bebés tienen que ser asesinados y tú apoyaste esto, tú estás apoyando el asesinato también. Amén. Amén. Porque en estos tiempos, en este momento que pasó esto, hermano, muchos prefirieron o obedecer sus propios intereses o guiarse a sus propios intereses y no a los que Dios ha establecido. Porque si seguías los intereses que Dios ha establecido, es posible que no tenías la oportunidad de tener papeles. ¿Sí me explico? O por lo menos algún familiar, porque si tú llegaste a votar es porque puedes hacerlo. Amén. Pero como había oportunidad de poder ser legal, no importa si hayas quebrantado el mandamiento que Dios estableció. Le alabamos y no se me quede viendo así. Proverbios capítulo 6, verso 16. Vamos a ver lo que dice la escritura acá. ¿Lo tienen? Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para
3 manos. El verso, creo que el verso 17 es el que menciona derramar sangre inocente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice el verso 17? Las manos derramadoras de sangre inocente. De personas que no se pueden defender. Tanto personas adultas que son asesinadas a traición, sin ningún remordimiento, las personas sin poder defenderse, se les quita la vida, ya no digamos a un bebé. Amén. Ya no digamos a un bebé. Que como lo han explicado y algunos videos que tuvimos hace algún tiempo, de los expertos en esto, cómo dice que esa criatura dentro del vientre, cuando comienza a sentir que le están amputando, arrancando las piernitas, las manos, corre hacia arriba, como buscando refugio en esa madre que es la que lo está asesinando. Qué tremendo eso, hermano. Qué valor tienen esta gente. Yo digo, qué demonio más grande tienen en las entrañas para hacer tal cosa de la manera que lo hacen. Asesinar a su propio hijo dentro de ellos. Pero ahora esto es legal. Esto es una ley. Legal. ¿Verdad? Y vuelvo a repetir, muchos sabían lo que se venía con la persona que quedó en el poder. Y fue lo primero que hizo. Fue lo primero que hizo. Pero aún así, lo hicieron. Yo la verdad no tuviera valor de predicar si alguien es un predicador que hace eso. ¿Con qué valor se va a predicar después de apoyar todas estas cosas? ¿Cómo se puede ser cristiano cuando tú eres responsable también de esa ley que se aplica, que esos bebés se tienen que matar? Nosotros vimos hace algún tiempo, el año creo 2019 se cierra con tremendas manifestaciones por algunas muertes, ¿verdad? De personas, yo no sé si se les llama de color, yo no sé si es de color o bueno. Pero comienzan las tremendas manifestaciones y está bien porque cada persona tiene derecho a exigir sus derechos, ¿verdad que sí? Como personas en este planeta y como ciudadanos en cualquier país, ¿verdad que sí? Se asesinó a alguien, bueno, esta raza o esta persona de la misma raza, bueno, hay que salir a manifestarnos para exigir derechos y que se cambien, ¿verdad?, las leyes que hay para que nos protejan a lo mejor. Qué bueno esto. Pero ¿y qué? De esa misma raza, desde el momento que se aprobó en este país la ley de aborto, hay 18 millones de bebés morenos asesinados. ¿Y por qué no salen a manifestarse por ellos? ¿Por qué no salen a las calles a manifestarse por los bebés que están siendo asesinados? ¿Por qué? ¿Por qué aquí no hay derecho de poder? ¿O no el corazón les exige a poder hacer esto? Porque todo eso es una farsa. Porque todos y la mayoría de las personas en cualquier manifestación que andan gritando cosas no saben ni qué es lo que están gritando. A algunos porque les pagaron, a otros porque son fáciles de manipular y los sacan a la calle a gritar cualquier cosa. Por eso. Entonces, Dios desde el cielo está observando todo esto. Y Dios es un Dios justo. Y Él actúa con justicia. Y está observando a los hombres, a los hijos de los hombres, y dará a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho. Es lo que dice la Escritura. De acuerdo a lo que haya hecho. La vamos, hermanos. Éxodo capítulo 21, verso 22 al 23, vamos a leer. Lleven a la mujer embarazada y está abortada, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgar en los jueces. Amén.
Éxodo 20, dijimos, ¿verdad? 21, 21, 22. ¿verdad? Entonces, lo que leía nuestro hermano, si algunos riñeren o pelearan, estuvieran peleando, e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, solo vea la versión, por lo menos la versión que tenemos de la manera que lo describe. Note, dice nuevamente la palabra en el verso 22. Si alguno peleare o riñere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerto, o sea, que ahí está diciendo la versión que tenemos nosotros de que aunque el bebé muera, no es persona, sin haber muerte. Y este versículo lo toman mucha gente que apoyan el aborto, que lo apoyan. Y si usted nota, hoy en día incluso se han pronunciado grupos que se dicen ser cristianos a favor del aborto. Dicen, no, es que la Biblia dice que mientras no haya nacido, pues no es una persona, como dicen las personas que se manifiestan a favor del aborto. Mientras no ha nacido, no es una persona. Es lo que dice, cuando la Biblia dice todo lo contrario. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, pero veamos lo que dice acá la palabra, una vez más. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Entonces, tanto lo que impusiere el marido de la mujer y los jueces se encarguen de juzgar justamente el asunto. Mas si hubiere muerte, entonces pagarán vida por vida. Amén, hermanos. Entonces, el primer versículo que nosotros hemos leído, que es el verso 22, dice en su original: si algunos riñeren, o si personas se estén peleando, y una mujer pasa o se mete en ese pleito, y ella es una mujer embarazada, y esta es herida, y abortare, dice, se pagará vida por vida. Se pagará vida por vida, porque no habla de que la mujer muera, sino el bebé que lleva dentro muriere, pagará vida por vida. El que la golpeó tiene que pagar con su vida también. Esto es lo que dice cuando nosotros vemos, ¿verdad?, la palabra original, o por lo menos la palabra hebrea que está escrita. No es lo que en realidad la versión que tenemos en el verso 22 dice, sino que en el mismo verso 22 dice que si hay muerte, tiene que pagar vida por vida, aunque la mujer no muera. O sea, que lo que implica ahí, o lo que dice, que si el bebé muere, tiene que pagar vida por vida, porque ya es una persona que tiene derecho como todo ser humano vivo adulto. Amén, hermanos. Ahora vuelvo a preguntar, ¿y qué del aborto? Porque la Biblia nos dice que no derramará sangre inocente, no matarás. Es lo que establece la palabra del Señor. ¿Sí o no, iglesia? Éxodo, ahí estamos déjeme ver si es el capítulo 20, verso 13. Aquí lo encontramos cerca, ¿verdad? No matarás. Así de claro. No matarás. De hecho, recuerde que cuando poseen la tierra, hermanos, Josué introduce al pueblo y reparte las tierras de acuerdo a como Dios había ordenado. También se establecieron ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Ahora, ¿qué es o quiénes habitaban en las ciudades de refugio? Bueno, aquellas personas que por accidente le habían quitado la vida a otra persona. Yo ponía el ejemplo, por lo menos estaban construyendo la casa, ¿verdad? Y desde allá se le vino un bloque. Y el que iba caminando, ¿verdad?, estaba abajo, no se fijó y le cayó en la cabeza. Y lo mató. La familia va a exigir justicia. Claro que sí, va a exigir justicia porque es posible que aquel lo haya hecho con intención de dejarle caer el bloque en la cabeza. Pero ¿y qué si el bloque se cayó solo por algún movimiento que hubo arriba, sin el otro tener la intención de tirar el bloque? Entonces, aquí entra, ¿verdad?, el trabajo de los jueces dentro del pueblo. Ellos tienen que investigar, tienen que juzgar, tienen que llegar a una conclusión para traer un juicio. Pero la persona a la que están acusando de haber asesinado a esto, tiene todo el derecho en ese mismo momento huir a la ciudad de refugio.
Si esa persona entra en los linderos, los límites o la frontera de la ciudad de refugio, los familiares, aunque quieran hacerle daño, porque recuerde que vida por vida, ¿verdad que sí? Y quieran hacerle daño, no pueden, aunque lo vean, lo observen cerca, pero cuando ya ha pasado al lugar marcado, donde sería refugio, no pueden ponerle la mano encima. Para esto eran las ciudades de refugio. Pero si aquella persona dijo, bueno, ya se les olvidó. Y si esta persona salía y fuera de la ciudad de refugio lo encontraban y le quitaban la vida, no hay culpa. Porque él salió de su lugar de refugio. Entonces, por eso, Dios establece ciudades de refugio para que ahí estén estas personas. Para que ahí estén mientras se está llevando un proceso legal de investigación con la familia, testigos, lugar de los hechos, cualquier asunto que tienen que o tengan que investigar. Porque tampoco le quitarán la vida a un inocente. Esto también la misma Biblia lo prohíbe y por eso se tienen que llevar a juicio. Ahí tienen que actuar los jueces con la justicia de Dios. Amén. Entonces, porque cualquier persona puede morir por un accidente. Amén. Yo no sé, que esto también se ve en los accidentes de tránsito. Una persona, chocan dos vehículos, hay muerte en alguno de los ocupantes de alguno de los vehículos, pero aquí hay que investigar quién tuvo la culpa. ¿Sí o no? Hay que ver si a la persona que lo están culpando en verdad tuvo la culpa, si hay alguien que anda borracho, todas estas cosas lo ven. Pero cuando no encuentran un culpable, ¿a quién van a culpar? O las autoridades, ¿a quién van a poner en la cárcel? Esto Dios lo estableció. Esto no es que el hombre se lo haya inventado. Esto Dios lo establece para que las cosas sean claras. Amén, iglesia. Entonces, yo creo que de este segundo mandamiento, pacto, ley que Dios le dio a los hijos de Noé, a Noé y a sus hijos, nosotros hemos aprendido mucho hoy también. Que esto de no matarás no es que solamente esté en el decálogo, como lo encontramos en el capítulo 20 o los 10 mandamientos. No es que solamente Dios, desde ese momento Dios ya, ¿verdad? Les enseñó la ley y que ahora entienda el hombre que no debe de matar. No, Dios siempre se lo enseñó al ser humano. ¿Sí o no? Desde el primer asesinato, Dios trató con el culpable. Dios lo ha venido enseñando en todo momento. Por eso es que decíamos, no hay nadie que se muera aunque no se le haya predicado el evangelio, que se vaya sin saber que hay un Dios justo. Absolutamente nadie. Esto es lo que dice Pablo escribiéndole a los romanos. Le alabamos, hermano. Gloria al Señor. Díselo fuerte para Él. Él merece la gloria y la honra. Gloria a Dios. Porque aunque Cristo no fue predicado en ese lugar, porque tampoco Cristo había venido todavía, dice Pablo escribiéndole a los romanos que conociendo a Dios no le rindieron culto a Dios, sino que honraron a la criatura antes que al Creador. Así es que nadie se va y va a llegar delante de Dios y le dice, Señor, mire, nunca me hablaron del evangelio. Sí, pero sabías que existía y no me adoraste. Preferiste adorar una gallina antes que adorarme a mí. Preferiste adorar un muñeco, un ídolo, antes que a mí. Nadie se podrá justificar delante de Dios. Le invito a ponerse sobre sus pies. Recuerde que tratamos el segundo pacto de mí, justicia de Dios y no matarás. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Gloria al Señor. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Muchas gracias, Padre Santo, por todo lo bueno que has sido con nosotros, que eres con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has ayudado hasta este momento. Gracias, Padre bendito, porque tú nos has dado la fuerza para avanzar, para seguir adelante en esta vida. Gracias, Padre, por esta noche en la cual hemos entrado adorando tu nombre, Padre. Gracias y pedimos, Señor, en su gran misericordia, que sea usted sustentándonos en el resto de esta noche, dando fortaleza a nuestros cuerpos. Los cuerpos de mis hermanos que están cansados de sus trabajos, sus labores,
Fortaléceles, Señor amado, porque están aquí, Padre, a pesar del cansancio, Padre Santo.